Hace 70 años, el papel de la mujer en la sociedad era muy distinto al que conocemos hoy. En los años 50 y principios de los 60, tanto en Estados Unidos como en España, las normas dictaban que la mujer debiera ocuparse del hogar y la familia, mientras que el hombre asumía el papel de proveedor y cabeza de familia. Aquella época marcada por leyes y costumbres que hoy nos resultan casi asfixiantes, colocaba a la mayoría de las mujeres en una posición de dependencia legal y económica. Incluso necesitaban el permiso marital para trabajar o abrir una cuenta bancaria a su nombre. Imaginemos a una joven española de 1955, licenciada en filosofía o letras, llena de sueños y proyectos, pero obligada por el Código Civil a pedir autorización a su marido para firmar un contrato de trabajo. En Estados Unidos la situación era parecida, aunque muchas mujeres habían colaborado en el esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el retorno de los soldados, se les animó a volver al hogar. Dorothy, nuestra protagonista norteamericana, creció creyendo que el matrimonio y la maternidad eran el camino natural de realización. En España, bajo el régimen franquista, la sección femenina impulsaba a la mujer abnegada y la madre sacrificada, reforzando la idea de que la mujer debía ser entregada al cuidado del marido y de los hijos. Sin embargo, las gafas del presente nos permiten advertir cuánto han cambiado las cosas. La aprobación de la ley del divorcio en España en 1981, la reforma del artículo 57 del Código Civil en 1975, que eliminó la necesidad del permiso marital, o la consagración de la igualdad de derechos en la Constitución de 1978, suponen hitos fundamentales. En Estados Unidos, el movimiento de liberación de la mujer de finales de los 60 y 70 impulsó la aprobación de leyes como el Equal Pay Act de 1963, que prohibía la discriminación salarial por razón de sexo, o la Title ISO de los Civil Rights Act de 1964, que vetaba el sesgo de género en el empleo. Lo interesante para nosotros desde la perspectiva de un público español contemporáneo es comprender que Dorothy y tantas otras mujeres de su generación vivieron bajo un techo de cristal muy diferente. Si bien quizá en ambas orillas no faltaban mujeres con estudios universitarios, la vida profesional activa era la excepción, y las que lo hacían, como ya vieron en el vídeo rival, se topaban con miradas desconfiadas y comentarios paternalistas. ¿Para qué quieres un trabajo si tienes marido y niños? O lo único que haces es quitarle el puesto a alguien que lo necesita de verdad. Error frecuente. 1. Creer que nuestros derechos siempre han existido. Muchas personas hoy dan por sentado el derecho a la igualdad en el empleo, el derecho a firmar un contrato sin permiso o la autonomía económica. Pero olvidar ese pasado de servidumbre matrimonial puede llevar a subestimar el valor de los logros alcanzados y, en consecuencia, a no defenderlos con la misma fuerza. Dorothy supo mirar más allá de los muros de su casa cuando, tras sospechar de la traición de su marido, decidió inscribirse en clases de mecanografía y más tarde en un curso de paralegal, un camino que hoy nos puede parecer natural, pero que entonces equivalía a romper con el molde impuesto. Error frecuente. 2. Subestimar el coste social de la independencia. Durante décadas aquellas pioneras sufrieron el rechazo de familiares y amistades al asumir papeles poco convencionales. En España, una mujer divorciada en 1968 enfrentaba el desprecio de su antigua comunidad de vecinos, la pérdida de invitaciones sociales y hasta el riesgo de que sus hijos fuesen marginados en el colegio. Dorothy vivió ese aislamiento, pero también descubrió redes de apoyo inesperadas. La viuda, junto a la que compartía confidencias, un círculo de abogadas que se convirtió en su nuevo sostén. Lección 1. Conocer el ámbito legal propio fortalece tu estrategia personal. En aquel contexto, Dorothy no habría podido defender sus bienes ni emprender un proceso de divorcio favorable si no entendiera las leyes que regulaban la propiedad conjunta, las sociedades anónimas y las transferencias de acciones. Para nuestra audiencia española esto significa
informarse sobre la legislación vigente desde la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, que agiliza la separación de bienes, hasta los mecanismos de protección ante la liquidación de gananciales. El conocimiento del sistema no solo reduce la inseguridad, sino que permite planificar con cabeza fría cada paso en momentos críticos. Lección 2. Reconocer las limitaciones de tu tiempo para planificar acciones con perspectiva. El gran mérito de Dorothy fue detenerse el tiempo suficiente como para reunir pruebas, aprender nuevas habilidades y diseñar una estrategia de largo plazo. Hoy también corremos el riesgo de actuar impulsivamente ante una crisis personal o profesional. Podemos tomar decisiones precipitadas que sin la debida preparación nos dejen en peor situación. Por ello, un diario emocional o un calendario de tareas, anotando objetivos de formación, citas legales, reuniones con asesores, ayuda a trazar un plan sólido antes de dar pasos definitivos. Al profundizar en este primer gran bloque, contexto histórico y rol de la mujer en los 50-60, no se trata de narrar solo fechas o leyes, sino de conectar aquella realidad con la mentalidad actual, de descubrir cómo en un entorno que obstaculizaba la independencia femenina nuestra protagonista, y tantas otras, aprendieron a usar el sistema a su favor. Así entendemos mejor la magnitud de su salto hacia la autonomía. Mientras reflexionamos sobre las normas que condicionaron a las mujeres de esa época, asumimos un ejercicio de gratitud y responsabilidad, agradecer los derechos conseguidos y velar para que no se recorten. Al mismo tiempo, comprendemos que el cambio social no cae del cielo. Depende de iniciativas individuales valientes, de pequeñas acciones cotidianas que acumuladas transforman el paisaje legal y cultural. En el próximo capítulo nos adentraremos en la chispa de la traición, detección y respuesta emocional, donde examinaremos cómo Dorothy identificó las primeras señales de infidelidad, los errores comunes al manejar la sospecha y las lecciones que podemos aplicar hoy para no dejar que el miedo nuble nuestra capacidad de juicio. Hace un día, cualquiera de primavera de 1963, Dorothy encendió la radio de la cocina para amenizar la mañana mientras tendía la ropa en el patio. Cuando recogió la colada, notó un pequeño trozo de papel asomando del bolsillo de la chaqueta de su marido, un matchbook anónimo con el logotipo del Starlight Motel. Su corazón dio un vuelco. Ese objeto minúsculo se convirtió en la chispa que encendió las brasas de una sospecha que llevaba tiempo ardiendo en silencio. 1. Señales sutiles. El arte de afinar la mirada. A menudo las primeras pistas de una traición llegan envueltas en la cotidianidad. Objetos desplazados. Un pañuelo perfumado que no reconoce un ticket de un restaurante donde nunca han vuelto juntos. Cambios de actitud, llamadas secretas, a deshoras, contraseñas nuevas en el teléfono, miradas esquivas. Incongruencias verbales. Historias que no cuadran, disculpas demasiado elaboradas, fue un accidente, solo vino a dejar unos documentos. En el caso de Dorothy, el matchbook solo fue la primera pieza. Luego encontró lápiz de labios en la solapa de la chaqueta y comprobó que el olor de la colonia había cambiado misteriosamente. Podría haberlas ignorado, pero algo en su interior empezó a preguntarse si aquello merecía una explicación más profunda. 2. Etapas de la respuesta emocional. Cuando la sospecha surge, nuestra mente recorre varias fases antes de actuar. Negación. Debe ser un error, Richard jamás me engañaría. Mentalmente descartamos la evidencia, quizá lo encontré en la calle o es de un cliente de la oficina. Ira y frustración. En esta fase la indignación aflora. ¿Cómo se atreve? Nunca volveré a confiar en él. Sentimos furia, punzadas en el estómago y pensamientos en bucle que evocan imágenes dolorosas. Preparación. Aquí comienza la planificación: buscar pruebas, recabar datos, apuntar fechas y lugares. La mente se centra, se preparan pequeños ejércitos de información para no ser sorprendidos. Acción. Con pruebas suficientes llega el momento de confrontar o de preparar un plan más inteligente. Hablar con testigos, consultar a un profesional, trazar la estrategia.
Dorothy pasó semanas atrapada entre la negación y la ira. Cada vez que Richard salía a la calle, su mente repasaba 1000 escenarios y buscaba en cada gesto un signo de culpabilidad. Esa montaña rusa emocional la agotaba hasta que decidió detenerse y tomar nota de todo: horarios de salidas, facturas de restaurantes, testigo ocasionales. Aquella lista comenzó a darle la serenidad que necesitaba para pensar con claridad. 3. Ejercicio práctico. Tu diario de sospechas. Para no dejarse arrastrar por el caos interior es muy útil llevar un registro ordenado. Fecha y hora anota cuándo ocurrió el incidente sospechoso. Evidencia objetiva describe el objeto, la conversación o el comportamiento sin juicios. Encontré un ticket de hotel en su bolsillo. Emoción sentida reconoce tu sensación. Me sentí traicionada, furiosa, asustada. Hipótesis apunta posibles explicaciones. Un cliente, una amante. Próximo paso, define una acción razonable: preguntar sin acusar, buscar cámara de seguridad, consultar a un abogado. Este ejercicio no solo organiza la información, sino que evita decisiones impulsivas. Al plasmar en papel cada aspecto, conseguimos que la cabeza se tome un respiro y trabaje de forma metódica. Errores frecuentes al manejar la sospecha. Muchas mujeres y hombres cometen fallos al enfrentar una posible infidelidad. Confrontación improvisada. Lanzar reproches sin pruebas claras suele cerrar cualquier vía de diálogo y encender más el conflicto. Autoacusación. Pensar: si hubiera sido mejor esposa esto no habría pasado. Nos hunde en la culpa y nos quita perspectiva. Vigilar en exceso. Revisar correos, escuchar llamadas o seguir en coche conduce al espionaje doméstico con consecuencias legales y morales. Ignorar la salud emocional. El estrés prolongado puede derivar en insomnio, ansiedad o depresión. Dejar de lado el autocuidado es un error que empeora todo. Dorothy evitó cada uno de estos escollos. No desplegó cámaras en casa, no pinchó el teléfono, tampoco se derrumbó en un rincón. En su lugar optó por el registro discreto y el autocontrol. Se dio permiso para sentir ira, pero sin que esa emoción la dominara. 5. Lección: validar antes de acusar. Antes de acusar necesitamos verificar. Para ello, conviene recopilar pruebas sólidas, tickets, fotografías, extractos bancarios. Consultar a un tercero de confianza, un familiar imparcial, una amiga cercana. Un asesor legal. Reflexionar sobre el miedo. Diferenciar entre preocupación justificada y ansiedad exagerada. De este modo, cuando decidamos hablar con la pareja o iniciar un procedimiento, separación de bienes, asesoría legal, lo haremos con la confianza de que nuestras sospechas se asientan sobre hechos, no solo sobre interpretaciones emocionales. 6. Lección: convertir la herida en fuerza. La traición duele, pero también puede convertirse en motor de superación. Dorothy sintió un nudo en la garganta cada vez que recordaba a su hermana riendo a escondidas con Richard, pero en lugar de hundirse, canalizó esa emoción en un proyecto: su formación profesional. Descubrió que para sanar necesitaba ganar autonomía y valía propia. Así nació su impulso por las clases de mecanografía y más tarde por convertirse en paralegal. Cada pequeña victoria, un certificado de asistencia, una habilidad nueva, una conversación secreta con Mrs. Grayson reforzaba su autoestima y la alejaba del papel de víctima indefensa. Al concluir esta fase de descubrimiento y gestión emocional, hemos sentado las bases para el gran giro en la vida de Dorothy, su transformación de ama de casa en profesional del mundo jurídico. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo organizó su plan de formación, los obstáculos que encontró en un ambiente laboral hostil y las estrategias que empleó para abrirse camino como paralegal en un despacho reservado casi exclusivamente a hombres. Cuando Dorothy Thompson decidió presentarse en la firma Hastings, Miller & Cohen, lo hizo vestida con su mejor traje azul, el mismo que le recordaba a su madre con su elegante sencillez. Aquella mañana de septiembre de 1965, en lugar de agarrar la plancha y preparar la ropa de sus hijos, se miró al espejo
y trazó una línea entre la mujer que había sido y la que aspiraba a convertirse. 1. Un plan de aprendizaje escalonado. Dorothy comprendió que no bastaba con desear un cambio, necesitaba un plan detallado dividido en fases claras. Fase 1. Dominar la mecanografía y la gestión documental. Durante el verano, mientras sus hijos jugaban en el jardín, ella tomó clases de mecanografía en la escuela comunitaria. No era simplemente escribir con rapidez, sino entender la lógica de los archivos, la importancia de un índice coherente y la precisión en cada letra. Paralelamente asistía a pequeños talleres de gestión documental en la biblioteca municipal, cómo numerar carpetas, clasificar documentos jurídicos y usar el equipo de microfilm. En cada hoja encontraba una chispa de orgullo. Aquella no era la letra temblorosa de la señora Thompson, sino la traza firme de una mujer que reclamaba su espacio. Fase 2. Introducción al mundo paralegal. Cuando ya dominó la máquina de escribir por completo, se inscribió en el curso de paralegal del Community College. Las clases eran de noche de 7 a 9 y solían terminar con un repaso de casos prácticos. Aprendió la jerga legal, jurisdicción, contratos mercantiles, sociedades anónimas y, sobre todo, la estructura de un expediente, portadas, índices, pruebas documentales. Cada jueves, al volver a casa, llevaba apuntes minuciosos que revisaba tras acostar a los niños. Aquellas páginas amarillas devinieron su refugio secreto, un refugio donde no había traición ni reproches, sino un horizonte de posibilidades. Fase 3. Networking y mentoría. Gracias a Mrs. Grayson, la supervisora de la sala de archivos Dorothy, conoció a abogados y asistentes legales que participaban en pequeños seminarios internos. Poco a poco, fue tejiendo una red de contactos. Saludaba al conserje para preguntarle por la hora de la próxima charla. Compartía café con los secretarios y, aunque no les celebraran un convite social, su presencia silenciosa llamó la atención de quienes valoraban la disciplina. En poco tiempo, sus profesores del curso de paralegal le ofrecieron prácticas, dedicar unas horas a introducir datos en el sistema del bufete a cambio de recibir supervisión directa de un profesional. 2. Comparación real. Pioneras españolas y latinoamericanas. La historia de Dorothy no es un caso aislado. En España, mujeres como María de Maestu en los años 20 o las primeras funcionarias del INEM en los 60 vivieron un proceso similar, abandonar el rol oficial de ama de casa para adentrarse en ámbitos reservados a hombres. María de Maestu, fundadora de la Residencia de Señoritas, luchó por la educación universitaria de la mujer, enseñando a jóvenes españolas a plantarse ante un pupitre con la misma autoridad que sus compañeros varones. En México, Ana María Martínez, primera notaria de la Ciudad de México en 1963, superó las barreras del Colegio de Notarios, obteniendo el título y estableciendo su despacho en el centro histórico. Al escuchar estos ejemplos, Dorothy sintió que su impulso no era un acto de rebeldía personal, sino parte de una corriente global. Las mujeres reclamando espacio profesional, desafiando estereotipos y demostrando que la valía no se medía por las circunstancias familiares. 3. Obstáculos y errores comunes en la conciliación. En su camino, Dorothy se topó con varios escollos que hoy siguen repitiéndose. Error 1. Subestimar el esfuerzo de la conciliación. Al principio intentó asistir a las clases de paralegal sin ajustar completamente su rutina. Terminaba el curso, llegaba a casa a las 9 de la noche y agotada se dormía con los apuntes en brazos. Esto derivó en fatiga crónica y despistes en las sesiones siguientes. Lección: es vital planificar un calendario realista, reservar pausas para descansar y, si es necesario, negociar con la pareja o buscar ayuda familiar para turnarse en el cuidado de los hijos. Error 2. No aprovechar becas o apoyos institucionales. Algunos de sus compañeros pagaban el curso con subvenciones municipales destinadas a madres trabajadoras. Dorothy desconocía estas ayudas hasta que una compañera de clase
le mencionó una fundación local que cubría parte de la matrícula. Lección: informarse sobre las becas, préstamos a bajo interés o programas de formación para adultos puede aliviar la carga económica y facilitar la continuidad. Error 3. Aislarse ante la falta de tiempo. En sus primeras semanas, Dorothy se sentía tan ocupada que dejó de asistir a la iglesia los domingos, cortó llamadas con amigas y se distanció de sus hermanas. Esto debilitó su red de apoyo emocional. Lección: mantener al menos un vínculo social semanal. Una llamada a un café o una reunión breve ayuda a descargar el estrés y recordar que no estamos solas. 4. Estrategias para abrirte camino en un entorno hostil. El despacho de Hastings, Miller & Cohen estaba dominado por hombres de traje gris y corbata distinguida. A revisar expedientes llegaban secretarias jóvenes sin ambición de ascenso y varios paralegales veteranos, todos ellos hombres. Dorothy notó miradas de escepticismo. Táctica de la profesionalidad impecable, entregaba sus trabajos siempre a tiempo y con una presentación perfecta. Si encontraba un error en un informe, lo corregía con discreción y documentaba la corrección para que nadie pudiera atribuirle negligencia. Actitud humilde pero firme: cuando un socio comentaba una madre con 2 niños, no dará la talla, ella asentía sin refutar, pero luego demostraba con resultados su valía. Al llegar el momento de sus prácticas, propuso un proyecto de clasificación de precedentes por temática, algo que no existía en la firma y que ahorró horas de búsqueda a los abogados. Formación continua: mientras trabajaba, se matriculó en un curso de Derecho Mercantil por correspondencia. Cada domingo por la tarde, repasaba los temas, preparaba resúmenes y los llevaba al despacho para comentarlos con Mr. Miller, quien se sorprendía de sus aportaciones. Con el tiempo, su constancia pagó dividendos. La jefa de secretarias se la llevó a una reunión de socios como apoyo en la redacción de actas, y él, el señor Cohen, la mencionó en una comida diciendo que estaba considerando a Dorothy para un puesto más estable en el equipo legal. 5. Lección fundamental: la formación, inversión a largo plazo. Dorothy invirtió tiempo, esfuerzo y, en ocasiones, parte de sus ahorros para formarse. Pero comprendió que cada libro comprado, cada hora de estudio y cada contacto forjado era una semilla sembrada en terreno fértil. Consejos prácticos para nuestra audiencia española. Elabora un plan de acción. Define tus objetivos. ¿Quieres ser asistente jurídica, abogada mediadora y los pasos necesarios para alcanzarlos? Certificaciones prácticas, idiomas. Calcula costes reales, matrícula, materiales, transporte, tiempo de dedicación. Busca alternativas flexibles. Formación online, cursos en fines de semana o en horario vespertino. Establece hitos mensuales: pasar de un capítulo de temario, enviar X solicitudes de prácticas, asistir a una charla profesional. Mantén un diario de aprendizaje, registra avances, dudas y reflexiones para ajustar el plan a medida que avanzas. Gracias a esta hoja de ruta, Dorothy no solo ganó una posición dentro de la firma, sino que sentó las bases para su ascenso posterior. Pasó de clasificar archivos a redactar informes, luego a asistir en la preparación de casos de propiedad, y finalmente en pocos años fue recomendada para la plaza de paralegal titular, con derecho a asistir a juicios de asuntos mercantiles. Así, la transformación de Dorothy de ama de casa dedicada únicamente al hogar a profesional respetada en el ámbito jurídico nos enseña que con método, disciplina y un plan de aprendizaje escalonado es posible derribar los muros que el entorno nos imponga. En la próxima sección exploraremos cómo Dorothy construyó la evidencia que necesitaba para enfrentarse a la traición y lanzó la acción estratégica que cambió el curso de su vida y su matrimonio. Cuando Dorothy Thompson salió del bufete aquel miércoles, llevaba bajo el brazo un pequeño maletín de cuero que contenía copias certificadas de la escritura de constitución de Morris Holdings y un juego de hojas bancarias con los movimientos más relevantes de los últimos 5 años. Esa tarde empezó uno de los episodios más delicados de su estrategia: convertir sospechas sueltas en evidencia incontestable
y trazar un plan de acción legal que nadie vería venir hasta el momento decisivo. Recopilación de pruebas. Paso a paso, identificar las fuentes adecuadas. En Estados Unidos, Dorothy acudió primero al County Records Office del condado de Hampden. Ahí, solicitó acceso a los documentos públicos de constitución de empresas, actas de juntas y escritura de compraventa de propiedades. En España, el equivalente son el registro mercantil para sociedades y el registro de la propiedad para inmuebles. Basta con pedir notas simples, normalmente por Internet, para obtener datos de inscripción propietarios y cargas existentes. Solicitar copias certificadas. Un ticket de solicitud en papel no basta. Dorothy pagó las tasas correspondientes para recibir en su buzón copias certificadas con sello oficial. Estas certificaciones garantizan la autenticidad de los documentos y evitan futuras impugnaciones. Recomendación práctica en España. Al consultar el registro mercantil, se obtienen notas simples de forma inmediata. Para documentos más detallados, estatutos, pactos parasociales, conviene encargar certificaciones que incluyen el examen registral completo. Revisar movimientos bancarios y facturas. Con una orden firmada en secreto por Mrs. Grayson, quien sabía de la urgencia sin conocer los motivos, Dorothy accedió a extractos de la cuenta de Morris Holdings. Comprobó ingresos periódicos que no aparecían en el balance oficial de la familia Thompson. En el contexto español, hay empresas que cotizan en bolsa y cuyos informes anuales son públicos. Para patrimonios privados se pueden solicitar declaraciones de bienes al registro de bienes muebles. O cuando exista sospecha de fraude, acudir a un abogado especializado que mediante requerimientos judiciales solicite información bancaria bajo secreto. Corroborar con fuentes secundarias. Dorothy recorrió periódicos locales y hemerotecas en la biblioteca del ayuntamiento. Encontró anuncios privados de venta de terrenos firmados por Morris Holdings y alguna nota social dando cuenta de reuniones de inversores. En España, las hemerotecas regionales, tanto impresas como digitales, incluyen edictos de compra de fincas, concursos de acreedores o anuncios oficiales. No hay que olvidar publicaciones de BOE, donde se recogen convocatorias de juntas y nombramientos de administradores. Organizar la información de forma meticulosa. Cada documento fue escaneado, clasificado por fecha y numerado, siguiendo un sistema de colores. El maletín de Dorothy se convirtió en un expediente maestro que resumía escrituras de constitución y modificaciones estatutarias, listado de propiedades con direcciones exactas, extractos bancarios con fechas y cantidades, anuncios de prensa y notas sociales. Consejo práctico. Crea una tabla maestra en un cuaderno o en una hoja de cálculo, donde cada fila sea un documento y columnas incluyan número de registro, fecha, descripción y relevancia. Esto agiliza el acceso rápido en reuniones o negociaciones. Tácticas de juego largo y efecto sorpresa. Dorothy sabía que la revelación abrupta de todas esas pruebas en un solo golpe generaría un efecto demoledor, pero también que un error de cálculo podía invalidar todo su trabajo. Por eso combinó dos enfoques. Contacto discreto con el bufete aliado. En lugar de convertir su mentor, el señor Miller, en testigo público, desde el primer momento, Dorothy se reunió con él fuera del despacho como si fuera una nueva clienta. Le presentó el expediente, sin mencionar nombres, solicitando opinión legal sobre una operación societaria sospechosa. De esa forma, cuando llegara el momento de actuar, Miller ya había estudiado el caso y podía suministrar sus servicios sin que el bufete rival oliera la conexión personal. Momento y escenario cuidadosamente elegidos. Tal como narramos antes, el cumpleaños de Richard funcionó de pantalla. Invitados, catering y música formaban el telón de fondo perfecto para la gran revelación. Nadie sospechó que tras el discurso de felicitación al marido vendría un anuncio de transferencia de activos. En España, acciones semejantes pueden ocurrir en una junta de accionistas. Presentar documentación que cambie el quórum de voto o revele pactos no declarados en el orden del día, dejando a los implicados sin margen para reaccionar. Ejemplo práctico en España. Estructuración patrimonial y divorcio. Un caso similar ocurrió en 2010 con la empresaria ficticia María López,
que descubrió la existencia de una sociedad instrumental creada por su exmarido para ocultar inmuebles. Al reunir pruebas en el Registro Mercantil de Madrid y presentar la documentación en una junta de partícipes, logró invalidar varios acuerdos y reclamar la disolución de la sociedad, quedándose con el 50% de los activos. Sin un plan de juego largo, esa maniobra no habría tenido lugar. María se anticipó a las defensas del exmarido y colocó a sus abogados en posición estratégica antes de anunciar su reclamación. Errores frecuentes al manejar información confidencial, filtrar datos sin asesoría, difundir por WhatsApp o correo electrónico documentos sensibles puede constituir una violación de secreto profesional o contractual. Dorothy evitó enviar escaneos. Todo se movió en el ámbito profesional legal con acuerdos de confidencialidad firmados. Lección: antes de compartir pruebas, asegúrate de tener respaldo legal y cláusulas de confidencialidad. Subestimar plazos de prescripción y cargas. En ocasiones, un acto societario puede prescribir en pocos años o requerir la inscripción de cargas previas para ser válido. Dorothy revisó minuciosamente las fechas de constitución y modificación de estatutos, comprobando que Morris Holdings nunca registró una prórroga legal. Consejo: consulta con un asesor mercantil las fechas clave en el registro mercantil o de la propiedad para anticiparte a reclamaciones de caducidad. Pretender abarcarlo todo sin delegar. Muchas personas creen que deben ser ellas quienes recojan todos los papeles. Dorothy aprendió a confiar en la experiencia de Mrs. Grayson y en la diligencia de un gestor documental para recopilar notas simples, liberando su tiempo para el análisis estratégico. Recomendación: externaliza tareas administrativas. Gestoría: copias certificadas para centrarte en lo que aporta mayor valor, el diseño del plan y la toma de decisiones. Plan de fases de la obtención de datos a la escalada legal. Al cerrar su maletín aquella noche, Dorothy repasó mentalmente la hoja de ruta que había diseñado. Una plantilla similar puede servir a cualquiera. Esta hoja de ruta mantuvo a Dorothy enfocada y convencida de que paso a paso su movimiento final sería impecable. Sobre todo, la tranquilizaba saber que si alguna fase encontraba un obstáculo, podría retroceder sin que el enemigo intuyera su plan maestro. Con la evidencia recopilada y la estrategia delineada, Dorothy estaba lista para el último acto: realizar la revelación en el momento exacto, combinando el efecto sorpresa con la fuerza legal de sus documentos. En la última parte de esta serie, veremos cómo ejecutó su plan en el cumpleaños de Richard y cómo transformó aquella velada en la victoria que cambió el rumbo de su vida. Cuando llegó la primavera de 1967, Dorothy Thompson había atravesado ya el punto crítico de quiebre en su vida. La gran revelación en el cumpleaños de Richard lo había convertido de la noche a la mañana en un hombre expuesto ante familiares, amigos y colegas. Pero la verdadera historia no terminaba ahí. La verdadera lección residía en lo que vino después: el proceso de reconstrucción, la afirmación de la independencia y el legado que ella misma forjó para las generaciones futuras. 1. El duelo y la reconstrucción emocional. Los días que siguieron al escándalo familiar fueron en muchos sentidos los más difíciles. Dorothy mantenía una apariencia serena, como la superficie de un lago en calma, mientras dentro de ella luchaban emociones encontradas: alivio por haber recuperado el control, tristeza por la ruptura de su familia, tal como la conocía, y miedo ante un futuro incierto. La importancia de aceptar la vulnerabilidad. Cada mañana, antes de levantar a David y Linda para la escuela, Dorothy dedicaba unos minutos a un ejercicio de gratitud y honestidad. Anotaba en su cuaderno 3 cosas que había perdido y 3 que había ganado. Así reconocía la ruptura matrimonial: he perdido la ilusión de un hogar unido, y al mismo tiempo valoraba su autonomía recién adquirida. He ganado el derecho a decidir sobre mi vida. Redescubrir el autocuidado. Tras años priorizando las necesidades de su marido y de los hijos, aquel periodo le enseñó que la fortaleza no nace de la renuncia a uno mismo, sino del equilibrio entre dar y recibir.
Empezó a caminar por el parque cada mañana a leer libros que nada tenían que ver con leyes novelas de Jane Austen o biografías de Eleanor Roosevelt y a retomar el té de las 5 en casa de Carol, su vecina, y ahora cómplice incondicional. 2. Negociación del divorcio y seguridad económica. El proceso legal de divorcio doméstico arrancó oficialmente en otoño de 1967. Dorothy ya contaba en su haber con un sólido posicionamiento patrimonial. La mayor parte de los inmuebles de Morris Holdings estaba a su nombre y su salario como paralegal, aunque modesto, componía un ingreso estable complementado por las rentas de sus propiedades. Estrategia de negociación. En lugar de percibir un peaje emocional desproporcionado, negociaron un acuerdo de break clean. Richard renunciaba a futuros litigios a cambio de renunciar a la custodia principal y de aceptar supervisión financiera por parte de Dorothy. Así ella obtuvo la plena propiedad de la vivienda familiar en Springfield, el 60% de las participaciones en Morris Holdings, con derecho a administrar la sociedad, una pensión alimenticia que cubría gastos escolares médicos y unas vacaciones anuales para los niños. Lección práctica. Para cualquier mujer de hoy en España, esto equivale a informarse sobre la separación de bienes, valorar la valoración de la vivienda y planificar la liquidación de los gananciales con asesoría. No es un simple reparto de muebles, es una reestructuración de la base sobre la que se apoyará tu independencia futura. 3. Creación de redes de apoyo y mentoría. La soledad inicial se tornó en una red de solidaridad cuando Dorothy se atrevió a compartir su experiencia en círculos profesionales y sociales. Asociaciones femeninas. Gracias a Carol Bennett, accedió al Springfield Women's Business Association, un grupo de empresarias y directivas que antaño la habían ignorado. Al comienzo la recibieron con recelo, pero al escuchar su testimonio y comprobar su pericia en transacciones inmobiliarias, la invitaron a presidir un comité de mentoría. Mentoring inverso. Dorothy decidió que no bastaba con recibir ayuda. Había llegado el momento de ofrecerla. Organizaba encuentros mensuales en su despacho donde mujeres más jóvenes, secretarias maestras de escuela farmacéuticas, comentaban sus retos de conciliación de emprendimiento o de reinvención profesional. Dorothy las animaba a definir un plan de formación, cursos, talleres, idiomas. Establecer una red de contactos incluso fuera de su área geográfica. Crear un fondo de emergencia personal separando una parte de sus ingresos para imprevistos. Este círculo se convirtió en un espacio seguro donde el fracaso era considerado un maestro y el éxito compartido se celebraba con entusiasmo. 4. Consolidación profesional y nuevos horizontes. En julio de 1967, mientras sus hijos disfrutaban del verano en casa de Richard en Filadelfia, Dorothy firmó su primer contrato como asesora externa de Morris Manufacturing para gestionar sus nuevas inversiones en bienes raíces comerciales. Era un cargo inédito, una mujer al frente de un área estratégica de la empresa que años atrás apenas habría sido considerada para un puesto de secretaria. Ampliación de cartera. Bajo su supervisión, la compañía adquirió 2 complejos de oficinas y un pequeño parque industrial diversificando sus ingresos. Ella aplicó las lecciones del pasado, verificaciones de due diligence, análisis de flujo de caja y renegociación de hipotecas para optimizar costes. Reconocimiento social. En 1970, el Springfield Business Journal publicó un reportaje sobre ella. La mujer que redefinió el rol de paralegal. Aquello la proyectó más allá de su ciudad y pronto recibió invitaciones para conferencias en Boston y Nueva York. Lección aplicada. Para las profesionales de hoy, esto subraya la importancia de construir un portafolio de proyectos que demuestre resultados tangibles, aceptar roles externos o de consultoría que abran puertas, aunque al principio sean de hora en hora. Aprovechar cada reconocimiento, un artículo, una charla, un premio local para fortalecer la marca personal. 5. Legado y transformación de las narrativas. A medida que los años pasaron,
Dorothy se convirtió no solo en un modelo de resiliencia, sino en un símbolo de cambio cultural, cambio de la narrativa social. Historia tras historia, ella compartía en foros y congresos cómo un matrimonio que parecía perfecto escondía una red de mentiras y cómo la educación y el coraje pueden revertir una situación de injusticia. Su testimonio ayudó a cambiar la percepción de muchas mujeres en la región, alentándolas a formarse y a cuestionar los roles tradicionales. Publicación de memorias. En 1978 lanzó su libro De la tarde a la mañana, memorias de una paralegal rebelde, donde combinaba anécdotas familiares con consejos prácticos sobre derecho de familia e inversiones inmobiliarias. El volumen se tradujo al español bajo el título De ama de casa a arquitecta de su destino y se convirtió en lectura recomendada en varios programas de estudios de género en España. Lección de legado. Un legado no se construye solo con bienes tangibles, sino con ideas que perduran. Dorothy entendió que su verdadera herencia era el cambio de mentalidad que inspiraba a cada mujer que leía su libro, asistía a una de sus charlas o se unía a su red. Aprendía que la independencia comienza por el conocimiento y se cimenta en la acción consciente. Hoy, al mirar atrás y contemplar todo lo que ha logrado desde esos días de incertidumbre y primeras sospechas, resulta claro que la historia de Dorothy Thompson no acaba con un simple vivieron felices para siempre. Acaba con algo aún más poderoso, la certeza de que cuando una mujer toma las riendas de su propia vida, su ejemplo extiende raíces profundas que nutren a toda una comunidad. En próximas entregas, exploraremos testimonios de otras mujeres que, inspiradas por pioneras como Dorothy, han roto barreras en el siglo XXI y continúan construyendo puentes para las generaciones que vienen detrás.